General Sucre. Un reconocido y emblemático teatro, una transitada e importante calle de la capital, varias escuelas y colegios en todo el país, nuestra antigua moneda, el aeropuerto de Quito y más, tienen algo en común. Todos llevan el nombre de uno de los personajes históricos más importantes para la independencia del Ecuador y América, Antonio José de Sucre. ¿Pero qué conocemos los ecuatorianos de hoy acerca de este gran hombre? ¿Quién fue? ¿Qué hizo? ¿Y por qué es relevante en nuestras vidas el general Antonio José de Sucre y Alcalá, gran mariscal de Ayacucho? Cada 24 de mayo recordamos el triunfo en el Pichincha de las tropas libertarias comandadas por el general Sucre sobre el ejército de la corona española, por lo que se celebra también el Día de las Fuerzas Armadas en el Ecuador, en la que es conocida como la Parada Militar del 24 de mayo. Quisimos saber cuánto conocen los capitalinos sobre su héroe mayor. ¿Quién era Sucre? Un héroe de nosotros, Un héroe. ecuatoriano. Venezolano. Sí. El 24 de mayo, la batalla de Tarqui. Hoy celebramos el día de la batalla de Pichincha. ¿Cuántos años? 190 años. El 24 de mayo de 1822, al mando del general Antonio José de Sucre, en las faldas del Pichincha, nuestros héroes ganaron a los soldados del Perú. La batalla de Pichincha, cuando nos liberaron de los españoles. Ganó mi general mariscal Sucre. ¿Pero cuál es la historia de Sucre? Cumaná, 1795. En esta ciudad costera ubicada en la actual Venezuela, las autoridades de la corona española tenían gobierno y ejército propios. Y ese año nació Antonio José de Sucre. Siendo un adolescente era ya miembro del ejército independentista. Y en esa época de revolución, una parte de su familia fue asesinada por los soldados españoles, incluyendo a sus hermanos Vicente y Magdalena. Con 21 años de edad, fue ascendido a coronel y se puso a las órdenes de Simón Bolívar, quien lo ratifica como general a la edad de 27 años. Desde entonces, sería su fiel amigo y compañero de lucha, clave para lograr el triunfo frente al ejército realista de los españoles. Sucre fue un gran soldado, en ese sentido mejor que Bolívar, y quizá mejor que ningún otro soldado de la independencia. Ganó batallas que no se hubieran pensado que podían haberse librado con éxito, precisamente porque era un gran genio militar. Ganó 4 grandes batallas: Pichincha, Junín, Ayacucho y Tarqui. Tras la batalla del 24 de mayo y su entrada triunfal a Quito, Sucre conoce a la que sería su esposa Mariana Carcelén, la marquesa de Solanda, y proclama que al morir, sus cenizas sean enterradas en esta ciudad o lanzadas al volcán Pichincha. El general venció en la batalla de Ayacucho al último ejército español en América, sellando así la libertad sudamericana de la corona española. Gran campaña militar del libertador Simón Bolívar terminaba aquí, en Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824. Y aquí, en este bucólico paraje, quedaron los cuerpos de 309 soldados del Ejército de la Libertad. 1800 fueron los muertos españoles. El horror de la guerra, para la cual Sucre fue un brillante estratega, pero pocos conocen el trabajo del general como diplomático y estadista que abrió las puertas a un mundo menos violento. En las luchas de independencia redactó el Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra para que se respete a los no combatientes, se realice el canje de prisioneros y se acabe toda práctica de la llamada guerra a muerte, sobre el cual Bolívar dijo: Este tratado es digno del alma de Sucre, el más bello monumento de la piedad aplicada a la guerra. Principios aplicados en sus triunfos, al respetar y no denigrar al ejército derrotado. Trató siempre con clemencia a sus vencidos. Incluso después de la batalla de Ayacucho, les dio despachos y no les quitó sus espadas a todos los oficiales españoles que quisieron abandonar el Perú. Este documento es considerado el principal antecedente para el derecho internacional humanitario actual, y Sucre es visto como gestor de los derechos humanos. En esa época en que las mujeres eran francamente discriminadas, Sucre tuvo gestos repetidos de reivindicación de las mujeres. En 1825 fue nombrado el primer presidente de la República de Bolívar, Bolivia, y su capital lleva su nombre, Sucre.
3 años después, el mariscal vivía en Bolivia y se casó a la distancia con su amada Mariana de Carcelén, la marquesa de Solanda, que estaba en Quito, y días antes casi muere por un atentado. Posteriormente él escribió una carta muy hermosa a su esposa, doña Mariana, indicándole: mi adorada Mariana, casi te casas con un muerto, porque tú estabas realizando la boda el día 20 y yo aquí el día 18 estaba en el lecho del dolor. Un año después, el mariscal viajó a Quito y formó una familia con su esposa. Tiempo después nació la pequeña Teresa. Fue un buen vecino de la franciscana ciudad hasta que el Libertador le pidió viajar a Bogotá en 1830 para evitar la disolución de la Gran Colombia, y a su regreso en las selvas de Berruecos, cerca a la ciudad de Pasto, le esperaban sus enemigos. General Sucre. Se dice que ese disparo no solo mató al gran mariscal de Ayacucho, general del ejército independentista, sino que fue también la estocada final para que el libertador Simón Bolívar muera meses después. En 1830, un certero disparo en la cabeza mató al mariscal Antonio José de Sucre en la selva de Berruecos. ¿Pero qué pasó después de este trágico hecho? ¿Hacia dónde fue llevado su cuerpo? ¿Y cómo 100 años después sus restos mortales fueron depositados en este sarcófago aquí en la iglesia de la Catedral en Quito? Su acompañante, el negrito Caicedo, lo enterró y días después la marquesa de Solanda trasladó el cuerpo a Quito, donde permaneció en secreto, primero en la hacienda Aldea y luego en la iglesia del Carmen Bajo. Pasaron 7 décadas y en el año 1900 el arzobispo Federico González Suárez fue informado sobre el lugar donde estaría el cuerpo. El presidente Eloy Alfaro ordenó una investigación que dio como resultado el hallazgo de un esqueleto. Se lo trasladó a las instalaciones de la Universidad Central, se le hizo una autopsia a los restos que quedaban. Los indicios más claros fueron: dentro del cajón donde estaban los restos se encontró una carta de la marquesa de Solanda, de su puño y letra, de doña Mariana Carcelén, que decía: este es el cuerpo de mi esposo, el general Antonio José de Sucre, gran mariscal de Ayacucho. Y hubo una prueba irrefutable. Se consiguió el sombrero que estaba utilizando el general cuando fue asesinado, y colocado el sombrero sobre el cráneo, se encontró que el orificio que tenía el sombrero de la bala que lo asesinó coincidía perfectamente con el orificio que se había formado en el cráneo. Desde entonces su cuerpo descansa en paz en la iglesia de la Catedral de Quito, y cumpliendo su deseo de que sus cenizas se mezclen con el Pichincha, donde tantos de sus camaradas murieron por nuestra libertad, su tumba fue construida de una pesada piedra traída del gran volcán. Como dijo Bolívar, la patria no es donde se nace, sino donde se lucha, y por eso este venezolano de nacimiento pero ecuatoriano de corazón entregó a la causa americana lo más preciado que tiene un hombre, su vida, a cambio de nuestra dignidad y nuestra libertad.